La selección argentina de Mascherano presentó su lista de convocados para el Mundial Sub-20 de Argentina y por eso vamos a hacer un uno por uno distinto a todo lo que viste en el canal. Vamos a repasar la convocatoria argentina viendo jugadas de cada futbolista. La idea de esta sección es muy simple y es repasar algunos de los nombres, todos en realidad, de los apellidos que van a estar en el Mundial Sub-20 de Argentina, que se disputará a partir del 20 de mayo, donde, recordemos, Argentina va a debutar en Santiago del Estero por este torneo tan importante que representa muchas cosas. Una de ellas es la continuidad de Javier Mascherano al frente del combinado nacional. Recordemos, en las últimas horas, en charla con The Sports Radio, Mascherano confirmó que fue Scaloni quien finalmente lo convenció en una charla en el predio de Ezeiza acerca de que tenía que quedarse. Es así, Mascherano confirmó que la charla fue crucial, donde le explicaron los porqués acerca de las razones, digamos, de por qué Mascherano debía continuar al frente del Sub-20. Así que el técnico de la selección mayor, campeón del mundo, tiene su responsabilidad en esto a la hora de decir, bueno, vemos algo en tu capacidad para poder estar al frente de este combinado. Me parece muy curioso y me parece muy positivo también, o sea, que el entrenador de la selección mayor esté cerca de la Sub-20 y confíe en la capacidad del entrenador que está al cargo. Bueno, tiene su grado de positivo. Vamos a repasar la lista, no sin antes decirle, por supuesto, de que si les gusta el contenido del canal, la forma más sencilla de aportar es, por supuesto, dándole un like y suscribiéndose, así que estén muy atentos a eso. Y por supuesto los invito a ver la serie documental de Qatar 2022 que se estrenó hace un par de días, le está yendo muy bien y en los próximos días va a salir el segundo episodio. El primero de los nombres que vamos a repasar es Federico Gómez Hert, que fue el único sparring que tuvo la selección albiceleste en Qatar 2022. Recordemos, habitualmente todos los mundiales tienen una cantidad de juveniles que viajan con el seleccionado mayor para poder entrenar. El único que fue a Qatar en esta ocasión fue Gómez Hert, así que tiene el curioso privilegio de ser uno de los campeones del mundo, podemos decir, del grupo campeón del mundo. Arquero de Tigre, está hace rato en el seleccionado juvenil, tiene 19 años y todavía no debutó en la primera de Tigre. En el sudamericano pasado jugó 2 partidos, tuvo algún error, lo cual lo relegó en la consideración, pero no deja de ser un muy buen proyecto de arquero. El segundo que aparece en la convocatoria es Lucas Lavaño, que es el arquero de River. Es el único convocado de River, algo curioso teniendo en cuenta lo que sucedió en el último Sub-17, en el sudamericano, en donde varias de las grandes figuras argentinas fueron justamente de River, pero claro, las diferentes camadas 2006, por ejemplo, no están presentes acá, así que tenemos a Lavaño como el representante y no está, por ejemplo, Echeverri, Subiabre, Roberto. Hay varios futbolistas de River que, bueno, están en otra categoría y que en este caso solamente tenemos un representante de River. Está muy repartido, de hecho, o sea, no hay un club que tenga más de 2 convocados. Hizo su primera pretemporada con el equipo mayor de Michelis, tiene 18 años y es actualmente titular en la reserva del equipo. No había estado presente en el ciclo Mascherano. El tercer arquero que aparece en la convocatoria es Nicolás Clá, de Lanús, otro que no tuvo minutos durante el ciclo Mascherano, pero aparece ahora. Es zurdo, mide 1,86, está actualmente en la reserva de Lanús y compite por el puesto con el arquero de 21 años, Peragini, y está en el club desde muy chico porque ya atravesó todo lo que son las inferiores de Lanús. Entre los 3 arqueros sabemos, al menos de inicio, el titular va a ser Gómez Hert, si nada raro pasa. Pero Nicolás Clá es uno de esos apellidos seguidos hace tiempo y bueno, una de las 2 sorpresas de momento de lo que estamos repasando para este Mundial Sub-20. Continuamos con los defensores y aparece un pilar fundamental de las juveniles argentinas y es Agustín Giai. El pibe de San Lorenzo de 19 años tiene una personalidad, un liderazgo muy particular, capitán y titular en un ciclón que la verdad viene haciendo muy bien las cosas y también es uno de los representantes con más experiencia en primera división. Recordemos, tiene más de 30 partidos, disputó algún torneo Sub-15 en Croacia, fue subcampeón del sudamericano Sub-15 de Paraguay en 2019 y tiene su trayectoria en el Sub-20 donde ya jugó una decena de partidos, incluida la victoria en el torneo de la Alcudía 2022, donde fue fundamental no solamente en el torneo sino también en la final. Tomás Avilés generó una repercusión importante en Chile. El futbolista de Racing, defensor del
del equipo argentino, ya jugó también para Chile, en el torneo clasificatorio hacia este mundial. Cuenta con nacionalidad chilena por parte de su abuela paterna, fue parte del Sudamericano Sub-20 para el equipo chileno, pero ahora decidió defender los colores de Argentina. Chile no clasificó, Argentina sí, y tiene esta oportunidad. Ya jugó como central y también como mediocampista en Racing, y este defensor de 19 años será parte del camino argentino. Lautaro Di Loro es uno de los que lleva más tiempo en el ciclo mascherano. Fue titular en 3 torneos el pibe de Boca. Está en reserva, todavía no tiene su lugar en primera división con su debut asegurado, pero sabemos que es un futbolista que tiene su experiencia tanto en el torneo juvenil de reserva, en donde ya fue campeón, como también por supuesto a lo largo del ciclo actual de la selección argentina. Es el segundo futbolista de la categoría 2004 de Boca en obtener su contrato con el primer equipo profesional. El primero es otro jugador del que vamos a hablar en unos instantes. Valentín Gómez de Vélez es otro de los nombres convocados. Central zurdo, también puede hacerlo de lateral. La verdad es uno de los proyectos más interesantes que tiene la Argentina, parte de una cantera de Vélez que viene aportando mucho a los diferentes seleccionados juveniles. Firmó su primer contrato con Vélez en 2021 y ya lleva más de 40 partidos en primera división. Está en Vélez desde 2013 y a pesar de debutar en primera división el año pasado, en 2022, a principios de año, en febrero le llegó la convocatoria al Sub-20 y a partir de ahí fue uno de los pilares, uno de los fijos del seleccionado de Mascherano. De hecho, tuvo la oportunidad de entrenar junto a Messi, María y compañía, así que tiene su foto incluida, una alegría enorme para el pibe y también una motivación para el futuro. Román Vega es uno de los apellidos europeos. No son muchos. Hay apenas 6 futbolistas que vienen desde clubes europeos. Recordemos, hubo mucho quilombo con ese tema. Hay varios futbolistas que no fueron cedidos por parte de sus equipos, incluso desde Norteamérica, cosa que vamos a hablar, o que ya hablamos. No sé cuándo saldrá el video, si sale antes o después de este contenido. Creo que antes, así que vamos a estar repasando las ausencias en otro contenido. Muy atentos a eso. Pero este chico de 19 años es actualmente perteneciente al Barcelona, es lateral izquierdo, un equipo que por cierto tiene también a Takahashi, recordemos, el futbolista con ascendencia japonesa, es español y puede jugar para la Argentina. Me sigue en Instagram, así que vamos a tratar de convencerlo para que juegue para Argentina. Fue parte de las inferiores de Argentinos Juniors y luego debutó en primera antes de pasar al equipo europeo. Sorprendió mucho en aquella Copa Ciudad de Maldonado, en esa victoria frente a Uruguay por 2-0, en donde el jugador de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, ya en Barcelona, convirtió un gol. Debutó en primera en mayo de 2021, así que tiene su experiencia en primera división antes de pegar el salto. Los que lo conocen y lo siguieron hablan de un futbolista muy agresivo en la marca, con mucho criterio para poder avanzar, desplegarse hacia el ataque. No es únicamente un futbolista con buen despliegue físico, sino además con inteligencia táctica para saber cómo atacar. Su llegada a Barcelona al parecer tuvo que ver con alguna recomendación o visto bueno por parte tanto de Gabriel Milito como de Javier Mascherano, dos de sus técnicos, y es uno de los tantos europibes que están en el futuro de la selección argentina. Finalmente vamos a hablar de Valentín Barco. Hace un ratito les dije que en el caso de Di Loro había sido el segundo futbolista en firmar el contrato con el equipo profesional siendo categoría 2004. En este caso el otro es Valentín Barco. Tiene 18 años, cumple los 19 en julio después del torneo. Lateral izquierdo y una de las grandes apariciones de Boca en los últimos tiempos. Tiene un puñado de partidos en primera división, muy poco, pero mostró cosas muy interesantes, la verdad, a partir de su muy buena calidad para atacar. Es un futbolista que le gustan la fantasía, los chiches, así que lo podemos ver tirando alguna jugada divertida en ese sentido, pero más allá de eso es un futbolista inteligente a la hora de atacar. Pero lo que más me gusta de este jugador es la personalidad que muestra en la cancha. Suele ser un jugador que controla la pelota y avanza sin importar el contexto, que es un jugador que sabe cuándo tiene que atacar, que tiene criterio, pero además es un pibe que no le pesan las situaciones difíciles, como le ha pasado a Boca el otro día cuando en medio de la famosa canción puteando a los jugadores, él agarraba la pelota, iba hacia adelante y fue una de las figuras para que su equipo gane en Copa Libertadores con una asistencia en los últimos minutos. Entonces es un jugador importante en Boca, pero no deja de ser un chico, un juvenil que está presente en esta convocatoria, que le ganó la pulseada a algún jugador que ya venía teniendo su recorrido en el Sub-20, fue figura en aquel torneo de la Alcudía en donde jugó y no estuvo en el Sudamericano por lesión. Entre los mediocampistas aparece Federico Redondo, uno de mis jugadores preferidos sin lugar a dudas, el hijo por supuesto del histórico Redondo, jugador de la selección mayor, pero además del Real Madrid.
Este chico es el sucesor de Fausto Vera en Argentinos Juniors, un pibe que la viene rompiendo en la mitad de la cancha en uno de los equipos que mejor juega en la liga local, de la mano de Gabriel Milito. Está presente después de varios amistosos, no tiene mucho recorrido en el sub-20, pero tendrá su oportunidad ahora. Mucha elegancia, la verdad que me gusta mucho. Maxi Perrones, el otro futbolista que aparece en la mitad, en la medular, es jugador del Manchester City, ex Vélez, una cantera que, repito, le dio mucho a la selección nacional en inferiores en los últimos tiempos. Tras más de 30 partidos en el Fortín, pasó al Manchester City de Pep Guardiola. Posiblemente sea el titular del equipo, no tiene mucha presencia en el sub-20, pero bueno, su calidad lo posiciona como uno de los jugadores más probables a la hora de ser los titulares del equipo de Mascherano. Gino Infantino, de Rosario Central, es otro futbolista de la mitad de la cancha, un jugador muy importante en primera división, tal vez el más experimentado de todos los chicos que vamos a ver en este sub-20. A los 6 años empezó su camino en el Renato Cesarini, tuvo 15 días de prueba en Real Madrid. Los clubes no llegaron a un acuerdo para que él continúe y por tanto no fue un europibe por muy poco, sino que continuó su camino en Rosario Central. También tuvo una prueba en Villarreal un poco más en el futuro, estuvo en el sub-15 argentino. Es, repito, uno de los más experimentados, capitán en el sudamericano, un jugador muy importante. Ignacio Miramón es otro de esos jugadores para ver, o sea, es un jugador que paga entrada, la verdad. El futbolista de Gimnasia es uno de los que más gambetea en el fútbol argentino, pero es mediocampista central. Al 11 de abril, y según información de Sudanalytics, los 3 futbolistas que más gambetas completas habían tenido en la liga local eran Benjamín Domínguez, de Gimnasia, Ignacio Miramón, de Gimnasia, y Brian Aguirre. Pero más allá del dato este que habla de Gimnasia en sí mismo, lo más sorprendente que de los 3, él es mediocampista central. Tiene 20 partidos en primera división, no estuvo, la verdad, no sumó minutos en lo que es la previa del ciclo mascherano, pero ahora tiene su oportunidad. Ojo a la posibilidad de armar un mediocampo en donde, más allá de Perrone o Redondo, aparezca Miramón. Valentín Carboni es otro de mis futbolistas preferidos, un chico que la verdad es un pibazo, me sigue en Instagram, muy buena onda, la verdad es un chico muy macanudo y aparte de eso es un gran futbolista. Es parte del Inter, es uno de los europibes. Su hermano Franco no está presente en la convocatoria, pero él sí. Es un jugador creativo con una versatilidad impresionante, una inteligencia a la hora de atacar, muy buena visión periférica. La verdad es uno de esos jugadores a observar durante el torneo mundial de Argentina. Recordemos, ya estuvo presente también en el sub-17 de Italia, pero él quería representar a la selección albiceleste, así que tiene su oportunidad. Y ya fue convocado a la mayor, uno de los pocos casos de esta convocatoria. Seguimos con los delanteros, tenés el caso de Mati Soulé, uno de los más interesantes futbolistas de la Juventus actualmente, parte del futuro de la selección, muy aconsejado por Di María. No nos vamos a extender mucho porque varios de estos jugadores ya hablamos en otros videos, incluso tienen videos dedicados, así que vamos a pasar un poco más rápido. Luca Romero, por supuesto, un jugador que está hace mucho tiempo en la selección albiceleste juvenil, tenía oportunidad de ser parte de otros seleccionados como México, por ejemplo, y decidió ser parte de la selección argentina, sub-15, sub-17, sub-20. Debutó de muy chiquito en Mallorca, actualmente está en Lazio, ya jugó varios partidos en primera división y es uno de los tantos europibes convocados. Alejo Vélez es otro de esos nombres muy interesantes, es titular en el Rosario Central de Russo, tiene varios goles en primera división, el delantero de 19 años. Ojo a este chico que tiene su experiencia en las divisiones inferiores de Argentina, que ya tiene su tiempo en el sub-20 y que tiene mucho olfato goleador. Maestro Puch, de Atlético Tucumán, ya lleva su tiempo, por supuesto, siendo convocado, un jugador muy importante, un pilar que ya estuvo en varios torneos importantes, como por ejemplo la Alcudía, como por ejemplo el Sudamericano, como por ejemplo la Copa Ciudad de Maldonado, y por supuesto ya tiene su debut y experiencia en la primera división. Juan Gauto de Huracán, otro talentoso futbolista de la mitad de la cancha, que la verdad está jugando mucho de extremo y es increíble lo que juega. Debutó en primera división con Tigre en abril de 2022, y más allá de que pueda aportar en el mediocampo con un recorrido, un despliegue interesante, lo mejor que podemos encontrar es ese 1 versus 1 que tiene. Tiene casi 40 partidos en primera. Mascherano lo sigue desde hace tiempo, estuvo presente en la Copa de Ciudad de Maldonado y también en el torneo de la Alcudía. La madre habló para Tiempo Sur, una radio FM de Argentina, hace apenas unas horas y comentó que en junio estará jugando para un equipo europeo, así que atentos al futuro de Juan Gauto. Brian Aguirre de Newell's, el futbolista de 20 años, es extremo, la verdad puede jugar muy bien con ambas piernas, está buena la aclaración porque tiene mucha calidad en el 1 versus 1 en ataque. Una lesión lo marginó del sudamericano, pero la verdad es que viene hace tiempo siendo convocado no solamente por Mascherano, sino por diferentes seleccionados juveniles. Es otro de los nombres importantes. Hasta ahí el 1 por 1 de cada uno de los futbolistas convocados. Atentos al otro contenido en donde repasamos las ausencias y cómo reemplazar a cada uno. Y en apenas unas horas seguimos con todo el contenido de la selección argentina aquí en este canal.